vamos a iniciar. Bueno, muy buenas tardes. Desde la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena, les damos la bienvenida a nuestro sexto webinar. Esta vez vamos a hablar de bonos de impacto social, una manera innovadora de financiar e implementar programas sociales. Tenemos dos invitadas muy interesantes, son Laura Cas y Diana Sánchez Calderón. Laura lidera el programa de bonos de impacto social en Colombia, que se llama CIPSCO, y es una alianza entre el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de Suiza, la Cooperación Económica y de Desarrollo SECO, la Fundación Corona y Prosperidad Social, que busca diseñar y probar el modelo de BIS en el país, iniciando por el sector de empleo de poblaciones vulnerables en zonas urbanas. Además, está Juliana Sánchez, quien es economista de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Economía del Desarrollo de la Universidad de Burdeos, en Francia. Su trayectoria por cerca de 15 años como el DNP, la ANSPE, el Ministerio de Educación y el DPS, así como en el sector de cooperación internacional como consultora del BID y del Banco Mundial y gerente del proyecto en el PNUD. Esta experiencia profesional se ha centrado en el área social alrededor de la formulación y diseño de estrategias de inclusión social e inclusión productiva y la gerencia de proyectos con alto impacto en la población. Actualmente se desempeña como directora del Fondo de Pago por Resultados de Prosperidad Social. Les damos la bienvenida a ambas. Les contamos rápidamente cómo es la mecánica. Vamos a tener cerca de 1 hora para la presentación que ellas nos van a hacer sobre el tema. La idea es que las personas que tengan preguntas las puedan ir poniendo en el chat. Nosotros haremos un proceso de moderación conocer sobre este tipo de estrategias de financiación y hacer todas las preguntas que sean pertinentes. Sin más, los dejo con Laura y con Juliana. Muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias a todos los cooperantes por permitirnos hacer este seminario web. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana María y a Miguel por la invitación. Nosotros, como vamos a dividir la presentación con Julia, yo voy a dar una introducción y una explicación sobre lo que hemos avanzado en el programa hasta el punto de estructuración del Fondo de Pago por Resultados, y luego le voy a pasar entonces la palabra a Juli para que profundicen en el tema. Yo voy a quitar mi cámara porque siento que puede interferir con la calidad de la presentación y la vuelvo a poner cuando volvamos al conversatorio. Entonces, precisamente como estaba hablando Ana María, este es un programa que inició en el 2016, lo conocemos también como CIPSCO, y los aliados principales que han liderado este programa son Prosperidad Social, la Cooperación Económica Suiza, el BID Lab, que es el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y la Fundación Corona como entidad implementadora del programa. Como vamos a abordar hoy la presentación con Juliana, va a ser a través de estos 4 temas. El primero, entonces, es contarles qué son los bonos de impacto social, cómo funcionan, cuáles son esos principales beneficios que trae este esquema de pago por resultados. El segundo es darles una panorámica del mercado de estos bonos en el mundo. Después haremos un zoom en Colombia y pues les contaremos a profundidad la experiencia de CIPSCO. Y por último, Juliana va a cerrar entonces con uno de los hitos recientes más importantes del programa, que ha sido el diseño y la puesta en marcha del Fondo de Pago por Resultados. Entonces, sin más preámbulos, abordemos qué son los bonos de impacto social. Y acá un poco quiero resaltar que los bonos de impacto social no son bonos emitidos en mercados de capital, no son un título de valor. Realmente los bonos de impacto social son un esquema innovador para financiar programas sociales, con el diferencial que tienen al gobierno como el actor que paga por los resultados que efectivamente se consiguen a través de esos programas sociales, y por el otro lado es que se vincula el sector privado a través
de inversionistas que son los que asumen el riesgo en caso de que estos resultados no se cumplan. Entonces, esto gráficamente, ¿cómo funciona? Y acá lo voy a hacer a través de estos 5 roles o 5 pasos para que sea más claro. Entonces, por este lado está el gobierno, que puede o no estar acompañado de la cooperación internacional. En el caso de Colombia sí lo está, y es la cooperación económica suiza a través del BidLab, y ellos identifican una problemática y unos resultados que quieren contribuir a la solución de esta problemática. Entonces, ya con eso claro, esos resultados deben ser medibles. Tenemos problemas de... ¿Me están escuchando? Sí, yo escucho bien. Sí, se te escucha Sí, bien. Bien. Yo también escucho bien. Ana, ¿será que está allá en la alcaldía? A ver si escribimos aquí por el chat. Lau, pero yo creo que puede ser ¿Será que continuar sigo? porque se está escuchando bien. Bueno, súper. Bueno, cualquier cosa, por favor, me Igual avisan quedará en la nuevamente grabación. o por el chat. Listo, perfecto. Entonces retomo. Son los gobiernos, es el gobierno entonces el que define esos resultados medibles a contratar y por los que quiere pagar, y entonces firma un contrato condicional o un contrato de gestión con unos inversionistas. Y esos inversionistas en este esquema normalmente están representados por una entidad que es el intermediario. Pero aquí lo importante es entender que los inversionistas son los que proveen ese capital de trabajo para que se ponga en operación el bono, el programa social, la intervención, y son ellos los que asumen ese riesgo en caso de que los resultados no se consigan. Una vez se hace esa inyección de capital, entonces los proveedores de servicios son los que tienen el contacto directo con los participantes, y son ellos los que, digamos, a través de la ruta de intervención logran esos resultados en la población que ha sido focalizada. Luego entonces entra el rol del verificador independiente y autónomo, que es clave en esta figura, y son ellos los que revisan y certifican que esos resultados se han cumplido. En ese caso se informa al gobierno y a los cooperantes, que esos resultados se han alcanzado, y ellos a su vez entonces hacen la retribución del pago por resultados. Es así como a grandes rasgos funciona este modelo de los bonos de impacto social. Y entonces acá, ¿cuáles son los beneficios sociales y económicos de alto impacto de este bono? Acá son varios los que tenemos esbozados en esta diapositiva, pero quisiera resaltar 4. El primero es la transformación que se da para abordar estos programas sociales. Entonces ya no tenemos un enfoque en actividades, en servicios, en procesos, sino realmente en la consecución de resultados. Y acá les pongo un ejemplo muy puntual de la experiencia que hemos tenido en Colombia, y es que tradicionalmente en los programas de empleo se pagaba por formación, capacitación, procesos de intermediación, pero no necesariamente por la inserción de personas en el mercado laboral, y pues más difícil si se pensaba, digamos, en la retención o permanencia de estas personas a 3, a 6, a 9 meses en esos empleos formales. Entonces esa transformación es el primer atributo que yo resaltaría. El segundo es que incentiva la colaboración, y acá realmente pues por la naturaleza del esquema es básicamente una alianza público-privada social, que lo que hace es catalizar esa colaboración y que todos los actores estén enfocados en lograr ese impacto y esos resultados efectivos. El tercero es que reduce el riesgo del gobierno, y como les decía, pues son los inversionistas los que ahora asumen ese riesgo, y el gobierno simplemente paga por los resultados conseguidos. Y un último no menor que es de resaltar
es la gestión de desempeño que se genera a través de estos bonos. Y esta gestión la lidera normalmente el intermediario con los operadores en el día a día, con información en tiempo real, realmente para retroalimentar qué tanto se están, la gestión, qué tanto se están cumpliendo esos resultados, aplicar medidas correctivas durante la implementación si es el caso y maximizar el logro de esos resultados. Y realmente pues ha sido como este valor agregado que han traído a los programas sociales, los bonos de impacto social, lo que ha catalizado el mercado de los bonos de impacto en el mundo. Y esto es una foto de julio del 2020 de Brookings. A la fecha tenemos 194 bonos de impacto social contratados. De estos 194, 3 están aquí en América Latina y el Caribe. 2 tenemos la experiencia de bonos de impacto social en Colombia y 1 en Argentina. Y pues los bonos de impacto social han abordado múltiples temáticas pasando por primera infancia, educación, agricultura, protección social, pero resaltar que 32% de los bonos de impacto han sido implementados en empleo y por supuesto CIPSCO es parte de ese 32%. Y entonces para hacer ya un enfoque y un zoom más en Colombia, volvemos entonces a CIPSCO como programa y acá lo que los aliados y este grupo que está acá representado lo ha liderado, pero también hay actores como Fundación Santo Domingo, Fundación Bolívar da Vivienda, Corporación Inversor, que han sido parte de esta alianza desde el inicio. Lo que han conformado es un programa sombrilla, un programa marco, que contiene como los elementos claves para diseñar y probar este modelo, que como decía Ana María, se inició por el sector empleo de población vulnerable en zonas urbanas, pero pues a través del fondo, y ahorita Willy ya les explicará mejor, esperamos que se escale a otras temáticas sociales del país. Entonces digamos, el programa y este programa sombrilla se estructuró a través de 3 componentes. El primero, lo que se diseñó y lo que se ha hecho hasta la fecha es lograr poner en práctica, digamos, los bonos como pilotos, que son los contratos realmente de pago por resultados, a través de este primer componente. Entonces, a la fecha hemos logrado el primer bono de impacto social, que es Empleando Futuro, que se hizo a nivel nacional con Prosperidad Social. Este inició en 2017 y finalizó a finales del 2018. A partir de esa experiencia a nivel nacional, entonces se dio el efecto demostrativo del segundo bono de impacto social a nivel subnacional con la Alcaldía de Cali, y como les comentaba ahorita, pues en el diseño original del programa se quería hacer un tercer bono, pero a partir de las lecciones técnicas digamos, de implementación que se dieron en estos 2 primeros pilotos, se llegó a la alternativa de no lanzar un tercer bono, sino de crear un fondo de pago por resultados que nos permitiría escalar el modelo en el país y además tener mucho más que un bono, digamos, un tercer bono. Entonces, más allá de proponer a prueba este modelo a través de este primer componente, tenemos un segundo componente que está enfocado en la creación y el fortalecimiento del mercado. Y acá desde el programa lo que impulsamos son acciones de incidencia pública. Acá tenemos la sistematización de lecciones aprendidas, evaluaciones de impacto y de procesos de estos primeros bonos. También se han buscado como los mejores modelos jurídicos para el desarrollo de este esquema. Y el tercer componente ya es más de la gestión del conocimiento y el aprendizaje, que si bien ya tenemos este efecto demostrativo del modelo y la puesta en marcha de estos esquemas, y tenemos como ya actores interesados en probar, pues necesitamos proveer esas lecciones aprendidas que tenemos a la fecha y divulgarlas. Entonces ese componente 3 se enfoca en esas acciones de socialización. Ya entonces, haciendo un zoom en el primer componente, tenemos el primer bono de impacto social en
en vía de desarrollo que fue Empleando Futuro. Como les comentaba, fue un programa de prosperidad social y la cooperación económica suiza. Y que se quiso, que hay tanto prosperidad social como la cooperación a través del BidLab pusieron recursos para la consecución de resultados de empleo en población vulnerable. ¿Cuántos recursos? Fueron alrededor de 2.900 millones de pesos, 50% por parte del BidLab con recursos de SECO y 50% por parte de DPS. ¿Qué se quería lograr? ¿Qué resultados se querían lograr con estos recursos? Las metas de este bono eran 766 personas colocadas en un empleo formal y 766 personas retenidas a 3 meses. Esto pues se llevó a cabo en Bogotá, Cali y Pereira. En el diseño original de este bono no se contemplaba la retención a 6 meses, pero se lograron resultados de permanencia en el empleo a 6 meses. Eso tenía una población focalizada y era población, digamos, vulnerable, entendida bajo los criterios de focalización tradicionales de prosperidad social, personas en condición de desplazamiento, que tenían puntajes de SISBEN menores a 41 puntos, personas Red Unidos y que estuvieran entre 18 y 40 años. Una vez entonces tenían esos recursos provistos por los inversionistas, se comenzaba la tarea con los participantes a través de los operadores. Antes de mostrarles gráficamente cómo funcionó este bono, quería repasar los roles de cada actor y acá ya ponerle el nombre a las entidades que estuvieron cumpliendo estos roles. Entonces, por el lado de los copagadores, como lo llamamos en el bono, que son los que pagan por los resultados, estaba, como les comentaba, Prosperidad Social, la cooperación económica de Suiza SECO a través del BidLab. Los inversionistas, que en este caso eran fueron los que asumieron el riesgo de la operación, eran Fundación Corona, Fundación Santo Domingo y Fundación Bolívar de Vivienda. Aquí veían dos roles importantes que por la estructura, digamos, del esquema y por la necesidad de articular tantos actores, teníamos al intermediario, que fue Fundación Corona, y ellos recibieron el mandato de los inversionistas para hacer como esa cara y ese fronting frente al gobierno y a la cooperación internacional, y ellos eran los responsables de la operación y la consecución de los resultados. En este caso, la Fundación Corona contó con el apoyo de Corporación Inversor, que fueron los que hicieron la administración de la inversión y también el acompañamiento a los operadores. Los operadores fueron entonces quienes implementaron el programa. Teníamos en el bono 1 4 operadores: Volver a la Gente, Colombia Incluyente, Cuepa y Fundación Carvajal. Y como verificador independiente y autónomo teníamos a Deloitte. Tanto en el bono 1 como en el bono 2, el programa ha contado con asesores técnicos externos, tanto en el área, digamos, de pago por resultados, como en el área jurídica, que ha sido un componente fundamental para el desarrollo de estos bonos en el país. Entonces acá tuvimos a Instiglio, Compartamos con Colombia y Fundación Pro Bono. Aquí entonces está en síntesis el modelo del primer bono. Perdón, cómo funcionó. Entonces, un poco como ya aterrizando con actores, la figura que les mostré antes está por este lado. Entonces, Prosperidad Social, BidLab con recursos de SECO como copagadores, firmaron un contrato de pago por resultados, en este caso con Fundación Corona, que sirvió de intermediario. Y Fundación Corona entonces creó en este caso un SPV, que es un vehículo financiero, donde ahí depositaron todos los recursos de los inversionistas Angla, y desde este vehículo fiduciario también se hicieron todas las contrataciones con los operadores y cualquier otro, digamos, otra necesidad de contratación para la implementación de este bono. Con estos 4 operadores entonces se trabajó con la población focalizada. Deloitte en este caso fue el verificador independiente y era el que le informaba a los copagadores la consecución de los resultados de acuerdo a los precios pactados para que ellos hicieran la retribución a los inversionistas.
¿Qué resultados logramos con este bono? Acá ustedes ven, digamos, nuestras tres principales metas. Sin embargo, estas acá están como más condensadas las otras etapas de intervención por las que pasaron los participantes. Y como les comentaba, nuestras metas eran 766 personas insertadas en el mercado laboral y retenidos a 3 meses 766. Se dio un cumplimiento de 899 personas insertadas en el mercado laboral. Esto representa 117% de cumplimiento de la meta, y 677 personas retenidas a 3 meses. Eso representó un 88% de cumplimiento de la meta. Esta fue una bonificación que se dio hacia el final, una adición que se dio al final del bono 1, y se logró, aunque no era su principal objetivo, una retención de 309 personas a 6 meses. Hacia finales de la implementación de este bono pudimos hacer una evaluación de procesos, y los invito, y a través de Ana María les haremos llegar el link para que puedan revisar los documentos, y en especial que es la evaluación de procesos del bono 1, pero quisiera como resaltar algunos de estas conclusiones que se dieron en esta evaluación. El primero, como les decía antes, es que efectivamente los operadores cambiaron ese enfoque de actividades a realmente tener incentivos para lograr los resultados y mejorar como la eficacia en la consecución de esos resultados. Además de eso, se generaron aprendizajes sobre que el modelo, digamos, de pago por resultados era efectivo y pudo retroalimentar el diseño de políticas públicas en el país. Y esto se reflejó en que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo quedó la promoción de mecanismos de pago por resultados a nivel nacional, lo cual fue un gran logro para el país, para el programa, generar ese efecto demostrativo. Además, pues, por supuesto, se probó un nuevo esquema de inversión de impacto, y como les decía, pues fue un catalizador a nivel local, regional y global que se materializó con el segundo bono de impacto social con la Alcaldía de Cali. Y este segundo bono lo denominamos Cali Progresa con Empleo. Inició su implementación en abril del 2019 y esperamos tener los resultados finales en diciembre de este año. Acá contarles que pues en este momento tenemos 12 aliados que respaldan a la alcaldía en este segundo bono. Los copagadores en este caso siguen siendo la Cooperación Internacional Suiza a través del BitLab y la Alcaldía de Cali. El intermediario en este caso es Corporación Inversor. Los inversionistas se duplicaron, entonces además de tener Fundación Corona, Fundación Santo Domingo y Bolívar da Vivienda, tenemos a Plan Internacional, Fundación WWB y la Corporación Mundial de la Mujer, y además tenemos un nuevo operador, Fundación Albaralis y la Fundación Carvajal, Colombia Incluyente y Cuepa continuaron con nosotros. ¿Cuál es el alcance de este segundo bono que aún está en implementación? Acá, digamos, el objetivo principal fue entonces ya pensarnos en tener una métrica y un resultado de pago por 6 meses. Entonces acá los números son 856 personas colocadas, 856 personas retenidas a 6 meses y 599 personas retenidas por 6 meses, perdón, 3 y 6 meses. El proyecto total acá son 4.000 millones de pesos, 50% por parte de cada copagador. La duración, como les contaba, son aproximadamente 20 meses, y la población focalizada, además de los criterios que les había contado antes, tenemos gestores de paz y territorios tíos en la ciudad de Cali. Este es, pues, nuevamente el esquema como más gráfico de cómo está funcionando este segundo bono, y entonces acá tenemos a la Alcaldía de Cali. Deloitte sigue siendo el verificador, y tenemos un nuevo operador, además de nuevos inversionistas. ¿Cuáles son los resultados que tenemos a agosto del 2020? En términos de nuestras metas de pago, superamos ya la meta que teníamos inicialmente. Ahora tenemos 968 participantes colocados en el mercado laboral.
672 ya retenidos a 3 meses y 433 retenidos a 6 meses, además de otros datos importantes como incluso pues experiencia que ha tenido este bono de adaptarse a los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Se han seguido trabajando muy de cerca con las empresas, con 652 de ellas se han gestionado 6.784 vacantes. Tenemos 92 personas adicionales a estas en camino a R6, 78% de las mujeres que han sido colocadas, 78% de los participantes que han sido colocados son mujeres, entre otra información muy relevante de lo que está generando este bono. Además, pues acá darles como algunos otros datos que refleja todo el trabajo de la intervención que están haciendo los operadores. Entonces son orientación socioocupacional para más de 2.900 personas, apoyo psicosocial para más de 2.600 personas y también formación tanto en habilidades duras como en habilidades blandas a más de 2.600 personas. Entonces, a partir, como les contaba, de esta experiencia del bono 1 y el bono 2, realmente se encontraron algunas barreras técnicas y legales para seguir escalando y replicar el modelo. Habían algunas, una de las grandes, digamos, barreras que se encontró fue, digamos, la dificultad de asegurar recursos por más de una vigencia fiscal, algunas barreras legales, la información sobre precios en el bono 1, pues fue un reto. Entonces, a partir de esta experiencia, llegamos a lo que ahora conocemos como el Fondo de Pago por Resultados, y que es este vehículo financiero que se diseñó el año pasado y ya se puso en marcha este año bajo el liderazgo de Juliana para superar algunas de estas barreras. Entonces acá ya le paso la palabra a Juliana para que profundicen en el tema. Vale, muchas gracias, Laura. Bueno, entonces yo voy a retomar aquí un poco, como Laura lo ha dicho, pues ella ha hecho un recuento importante de todos los antecedentes que dieron pie a que en realidad se hiciera una apuesta en el marco de este programa para estructurar el primer fondo de pago por resultados de Colombia. Es una iniciativa que contó con el liderazgo de todos los actores que han participado en los bonos anteriores y que se materializó a través de Prosperidad Social, creando el fondo a finales del año pasado. Si quieres, sigue, Lau, y ya vamos arrancando. Y entonces, digamos, como con base en la experiencia que ya se venía teniendo, finalmente el gobierno decide hacer una apuesta e incluir incluso los lineamientos más importantes para poder reflejar esto en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el capítulo de Innovación Pública para un País Moderno. Ya vamos a ver de forma transversal que esta, en efecto, es una apuesta por innovar en materia de política pública, tanto en los instrumentos que tenemos a cargo para financiar los programas sociales como en el diseño de los mismos para obtener cada vez mejores resultados. Entonces, por eso es que allí, por ejemplo, si tienen oportunidad de revisar el plan, van a encontrar un objetivo muy concreto, que es la creación de mecanismos de apoyo y financiación para materializar la innovación. Esta, como hemos dicho, pues sigue siendo una apuesta que, si bien tiene unos años y ya tiene una experiencia en un par de bonos de impacto social, pues sigue siendo una apuesta bastante innovadora y que presentaba algunas barreras de todas maneras para poder seguir escalando. Esto lleva a que, en efecto, entonces se plantea una estrategia muy puntual de precisamente promover fondos de pago por resultados, y esto es lo que permite que a finales del año pasado, finales del 2019, pues ya se cree el fondo y se ponga en marcha este año. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el fondo de pago por resultados, de todas maneras, es un fondo con una trayectoria todavía corta, en un estado de madurez inicial, pero es un fondo que ya resuelve varias de las dificultades y que está haciendo una apuesta muy ambiciosa para promover los esquemas de pago por resultados en Colombia.
Esto entonces, pues se traduce en que se constituye el fondo más como precisamente una plataforma de innovación pública, a través de la cual se desarrollan los programas sociales para población en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero todos bajo el modelo de pago por resultados, buscando con ello generar aprendizajes e insumos que contribuyan a mejorar la política pública. Es cierto que hasta el momento estos programas sociales que se han venido desarrollando bajo el esquema de pago por resultados son en empleo, como aún por fuera del fondo, como lo explicó Laura en el bono 1 y en el bono 2, incluso las dos iniciativas que ya ahorita les comentará que sí se están ejecutando a través del fondo. Entonces ahí hay un primer camino ya transitado en los temas de empleo, pero la idea es precisamente pues que haya un portafolio más amplio de programas sociales que se le midan y con los cuales podamos ensayar si estos mecanismos de pago por resultados son un mecanismo que puede favorecer precisamente los resultados que podemos obtener en ellos, en esta población. Entonces, con ese propósito en mente, el fondo se ha estructurado de tal forma que pueda apostarle, por decirlo así, a prestar 4 grandes servicios o a desarrollar 4 líneas estratégicas hoy para el fondo, que son estas y sobre las cuales simplemente voy a hacer una mención para cada uno. Sigue la primera de ellas, digamos que es el fondo en sí mismo, pues por supuesto lo primero que es evidente es que es un vehículo financiero, es decir, y esto me refiero a que cuando se creó el fondo, pues se crea es un patrimonio autónomo con régimen privado a cargo de administrar los recursos y realizar los pagos de acuerdo con el desarrollo de los proyectos de pago por resultado que se implementan. Entonces es un vehículo financiero que tiene, digamos, esto incluso pues este fondo se creó en Fiduprevisora administra los recursos y el fondo ya cuenta con una inversión inicial alrededor de 17.500 millones para ejecutar en el periodo entre, digamos, este año y julio del 2022. Recursos que han sido aportados por Prosperidad Social para poder implementar 2 iniciativas que tiene el fondo y para garantizar la operación del mismo y los recursos que está aportando el BID Lab con SECO, con los recursos de SECO, alrededor de 5.800 millones para seguir promoviendo los bonos de impacto social en empleo en Colombia. Entonces, esto es como lo primero y esto ya constituye una ventaja, digamos, de facilidad para los proyectos en términos financieros y es ejecutar recursos a través de un patrimonio autónomo que permita, digamos, las flexibilidades que viabiliza estar bajo un régimen privado. Sigue. La segunda línea estratégica del fondo, y como les decía, este fondo se crea no solamente como un administrador de recursos, que es uno solo de los componentes que les acabo de mencionar, sino que el fondo en sí mismo es una apuesta, como les decía, para que a través del fondo se desarrollen nuevos programas sociales bajo este modelo. Eso en términos del fondo es lo que nosotros llamamos retos de pago por resultados. Y es que de todas maneras, si bien, como les decía, nuestra experiencia está en los temas de empleo, realmente ya, como la palabra lo indica, es un reto pensarnos qué otro tipo de programas podemos transformar y adaptar para que también puedan beneficiarse de esquemas de pago por resultados para mejorar, digamos, la efectividad de los mismos. Y en esto el fondo, pues también es el llamado para que allí en el fondo encuentren precisamente esa capacidad operativa, técnica, financiera en la estructuración de nuevos retos. Y es que cuando uno piensa en estos esquemas de pago por resultados, uno posiblemente no sea el mecanismo idóneo para todos los programas sociales, pero sí para una buena parte que puedan, digamos, identificar lo que nosotros llamamos como unos componentes constitutivos de un modelo de pago por resultados y ver si eso es viable, factible y deseable para cada uno de los programas. Y eso también, digamos, lo encuentran en el fondo como ese espacio, entonces, para poder acompañar la estructuración de nuevos proyectos bajo esta mirada tan particular e innovadora. El tercero, Lau, entonces, como tercera, digamos, línea o servicio que presta el fondo es, ¿qué se va a encontrar allí?
Entonces, les decía, un mecanismo para poder ejecutar de manera más eficiente los recursos, un espacio para poder acompañar técnicamente a los programas en esa transformación hacia modelos de pago por resultados, pero también, y esto es también importante para quienes ejecutamos programas desde lo público, y es poder tener también una plataforma operativa que sea ágil, que sea eficiente y que además esté pensada por proyectos. Es decir, esta es una mirada importante del fondo, de entender que cada uno de esos retos es un proyecto, y así es que uno va armando equipos de trabajo por proyectos con los perfiles necesarios y requeridos, y crea, digamos, las instancias de gobernanza que puedan facilitar la toma de decisiones del mismo. Es por esto que dentro del fondo finalmente existen unas instancias pensadas para constituirse y para digamos, viabilizar todas esas, digamos, acciones que requiere la implementación de un pago por resultados. Tenemos unas instancias como una instancia única, que es el comité fiduciario, donde se toman todas las decisiones, pero también de acuerdo con cada reto y las particularidades de cada proyecto, se conforman al interior comités de coordinación. Entonces, por ejemplo, en este momento que el fondo está implementando dos proyectos, uno que se llama Empléate y el otro Reto Empleo, pues cada proyecto tiene su propio comité, tiene su propio espacio de toma de decisiones, y así, digamos, se pueden ir constituyendo nuevos comités conforme se van creando también nuevos proyectos dentro del fondo. ¿Y qué es lo importante allí de todas maneras? Y algo también, digamos, un poco esto también es herencia de CIPSCO, y es como toda esa importancia que tiene la generación de conocimientos y de aprendizajes en estos procesos, precisamente porque todavía estamos en etapas de estar aprendiendo sobre bonos de impacto social, sobre nuevos esquemas, aprender sobre el fondo como una plataforma para facilitar ellos. Entonces acá el tema de aprendizajes es vital, y eso nutre precisamente cada uno de los comités que van surgiendo. Eso permite, digamos, extraer aprendizajes de otras experiencias, de otros proyectos dentro del fondo, y digamos, como poner al servicio de los nuevos proyectos ese conocimiento que se va adquiriendo. Y por eso el último, digamos, cajón que ven allí abajo, y es un comité de aprendizajes transversal que un poco va recogiendo y difundiendo información que le permita que sea útil para la toma de decisión de todos los comités. Y por último, el cuarto precisamente, y es recogiendo esto que les venía diciendo, es el fondo también se constituye como por ese espíritu con el que ha nacido, como por esa, digamos, como objetivo trazador también del fondo que se ha estructurado en el tema de conocimiento-aprendizaje. Pues en el fondo, poco a poco lo que se está constituyendo es un laboratorio de aprendizaje. Un laboratorio de aprendizajes que nosotros, en el cual hemos identificado como tres grandes líneas. La primera es que precisamente pues el fondo va, en este momento, de hecho, este es posiblemente el componente que viene más rezagado en su estructuración, y es precisamente que en el fondo estamos construyendo lo que llamamos la ruta de conocimiento, y estamos recogiendo todos los materiales y herramientas que se requiere, como la información básica acerca de esquemas de pago por resultados para poner a disposición de nuevos proyectos, para poder poner a disposición del público. Esto, pues finalmente hoy de todas maneras hay una riqueza de información enorme en CIPSCO, que ha venido recogiendo como toda la experiencia y todo el material que se requiere para entender esto, y un poco también recogiendo esa experiencia. El fondo también quiere tener a disposición como esa información básica, lo que llamamos como un banco de conocimiento, para que todos puedan cada vez familiarizarse más con los esquemas de pago por resultado. Lo otro es que, como les decía, cada reto y cada proyecto que se lanza a través del fondo, pues deja una cantidad de experiencias y de aprendizajes que allí es muy importante estar manteniendo lo que llamamos como la agenda de aprendizajes, precisamente para contribuir en la definición de metodologías de recolección, evaluación, análisis de datos que los retos requieren para su desarrollo. Y lo otro es que Laura ya lo había mencionado, pues
digamos, la estructuración del primer fondo de pago por resultados aquí en Colombia, primer fondo de pago por resultados en América Latina desde lo público, y allí hay una red internacional importante en la cual se ha venido también intercambiando información, creando redes sobre estos temas, y ahí es muy importante, lo menciono porque acá es muy importante la experiencia que va a empezar a tener Colombia, y allí por eso es tan útil de todas maneras tener una estrategia de comunicación importante para difundir ese conocimiento, para hacer una adecuada gestión del conocimiento, es decir, no solamente recogerlo y tenerlo, sino poderlo difundir y socializar. Y ya saben, pues este es el componente que más le apunta a que allí haya información suficiente para generar innovaciones de política pública, para fortalecer la capacidad del gobierno en la implementación de mecanismos de pago por resultados y precisamente para contribuir a la mejora de la efectividad de las políticas sociales. Allí yo no tengo la menor duda que allí, digamos, poco a poco la experiencia del fondo va a nutrir mucho las nuevas apuestas de política social que tenga el país. Entonces, con estos 4, digamos, grandes líneas a las cuales les está apostando el fondo, si quieres sigue Lau, pues ya contarles en efecto este año qué está pasando, y ya termino con con dos diapositivas finales. Es decirles, pues el fondo, yo les decía, el fondo se creó en diciembre del año pasado, el fondo ha empezado realmente su operación en el segundo trimestre de este año, pero ya es un fondo que tiene vida, que tiene experiencia, que ha logrado adelantar procesos, digamos, de proyectos de manera exitosa. Ya está en marcha 2 proyectos dentro del fondo, eso lo había mencionado. El primero es el reto Empléate, que es una iniciativa que Prosperidad ha querido ejecutar a través del fondo, que más o menos tiene alrededor de 3.215 millones de pesos para ejecutarse en este año. Es un programa de la vigencia 2020 que busca precisamente el cierre de brechas, la colocación de la población y la retención laboral a 3 meses. Esta es una iniciativa que se lanzó como una convocatoria pública y que finalmente contó con una cobertura más o menos alrededor de 14 departamentos a nivel nacional. Por otro lado, tenemos un segundo proyecto que es de más largo aliento. Voy a empezar, si ven ahí en el cronograma, empezó este año, pero es un proyecto que queremos llevarlo hasta julio del 2022, porque allí nos interesa, digamos, apostarle sobre todo a retenciones laborales de más largo plazo. Pero este es un reto, digamos, que aquí es donde se está recogiendo toda la experiencia previa que nos compartió Laura sobre los 2 bonos, que sigue contando con los aliados que han, digamos, sostenido y promovido CIPS con Prosperidad Social, el BID, SECO y la Fundación Corona. Más o menos tenemos unos recursos alrededor de 14.300 millones de pesos, que incluye la puesta en marcha del fondo, la evaluación que tengamos que hacer, digamos, esa figura del verificador independiente para que estemos seguros de los resultados que estamos obteniendo, pero son recursos pues importantes para un proyecto y que precisamente busca aprender y obtener resultados alrededor de la colocación, las retenciones laborales de corto plazo también, 3 y 6 meses, pero irnos también a conocer qué pasa con la retención laboral a 9 y 12 meses de la población. Este es un proyecto que ha empezado por fases. Ahorita vamos a empezar una primera fase en una sola ciudad, porque precisamente la apuesta que se está haciendo en este momento es que ese bono de impacto social realmente se entienda como un bono, como lo que nosotros llamamos un bono de innovación en emergencia, y es precisamente esos 2 apellidos de innovación y en emergencias, porque por el lado de la innovación buscamos sobre todo entender en este contexto cuál puede ser un esquema de intervención innovador que facilite la colocación de la población en pobreza y vulnerabilidad en el mercado laboral actual, digamos, que tenemos, y precisamente en emergencia porque estamos reconociendo y hemos incorporado como esa mirada de lo que implica adelantar estos programas de empleo en esta época de crisis a raíz del COVID-19. Entonces, esta primera fase, como les decía, solo la vamos a hacer en Medellín. Digamos que el proceso de selección del intermediario se llevó a cabo y lo vamos a hacer con Confama,
y va a ser un bono de corto plazo, seguramente 6 meses, del cual pensamos a aprender y luego sí irnos en un proyecto mayor, también con una cobertura geográfica mayor. Entonces, simplemente para profundizar en este reto que es el que está recogiendo, algunas cosas ya se las mencioné, pero es eso, este bono de innovación en emergencia, pues es como vendría siendo el tercer bono de impacto social en Colombia, pero con esa mirada que les menciono, primero, sobre todo con la generación de aprendizajes, queremos aprender qué es lo que puede funcionar o no en materia de intermediación laboral en esta época de crisis para la población en pobreza y vulnerabilidad, y pues de todas maneras sí sigue siendo un bono que le apuesta resultados a soluciones efectivas y resultados en colocación y retención laboral. En esto, entonces, por eso les decía, ahorita vamos a estar como en una primera fase, que es lo que pretendemos hacer como de ese esquema de intervención de experimentos innovadores, que con Confama podamos adelantar este primer bono para saber qué nos está funcionando y, como dice allí en el cuadrante del tipo de operación, pues precisamente experimentar en este, aprender, ajustar y luego sí ya irnos. Eso es lo que les mencionaba que pensamos hacer más o menos entre 6 y 8 meses hasta junio, y luego ya, perdón, irnos hasta el proyecto total a junio del 2022. Este tercer bono también está dirigido a la situación, a población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Les mencionaba también que empieza en Medellín, pero que de hecho las ciudades de interés de este proyecto como tal hasta junio del 2022 son esas 11 ciudades que están allí mencionadas, entre las cuales está Cartagena, y que para esta primera parte pues esperamos invertir 3.000 millones de pesos, pero ya saben, el presupuesto del proyecto total está alrededor de los 14.000 millones. Con eso terminamos lo que queríamos compartirles con Laura desde CIPSCO y desde el Fondo de Pago por Resultados de Prosperidad Social, y ya yo creo, Ana María y equipo de Cartagena, que podemos abrir algunas preguntas, incluso yo sé que hay por lo menos una en el chat. Listo, muchísimas gracias a ambas por esa presentación tan completa que nos explica muy bien el mecanismo. Mientras las personas que están en la reunión ponen sus preguntas en el chat, yo tengo un par de preguntas que quisiera hacerles. La primera tiene que ver con la situación del COVID. Por supuesto, ustedes saben lo duro que ha sido el COVID con el tema del empleo, es decir, hemos retrocedido en indicadores de empleabilidad muchísimo. Yo quisiera saber si esto ha servido para que ustedes contemplen la posibilidad de ampliar la cobertura de sus proyectos para los próximos meses en diferentes ciudades. Y la pregunta complementaria es si han contemplado la posibilidad de que en Cartagena comencemos un proceso de pago por resultados, puesto que nos interesa mucho. Y nosotros tenemos en la ciudad un instrumento que se llama la Red de Inclusión Productiva, que es un espacio de convergencia de todos los actores que trabajan en inserción laboral, temas de empleabilidad, temas de emprendimiento comunitario. Es una red que yo creo que se revigorizaría muchísimo a través de una herramienta como esta. Entonces quería ver si ustedes en el horizonte, digamos, están pensando en eso, cómo están pensando el tema de reactivación. Creo que esto es el tipo de instrumento clave para un momento como el que estamos viviendo. Nada, que nos cuenten un poquito en esa dirección. Si quieres, Laura, yo inicio y si quieres complementar. Entonces, bueno, aquí es muy importante como distinguir. Hay, en efecto, y yo les mostraba en la última diapositiva, hay un proyecto que se ha estructurado en el fondo que se llama Reto Empleo. Y ese proyecto, gracias, Lau, si usted, la de abajo, si quieres, la del mapita, ese proyecto tiene, digamos, un interés particular en esas 11 ciudades que yo digamos que están ahí anotadas, entre las cuales está Cartagena, ¿sí?
Eso es claro, digamos que entre las 11 ciudades está Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Montería, Pasto, Popayán y Pereira. Entonces sí hay un interés del proyecto tal como se estructuró en el fondo de poder tener una cobertura mayor a la que nosotros estamos teniendo. Eso con respecto a una parte de la pregunta. Y la otra tiene que ver con lo que también les mencionaba de por qué estamos arrancando por fases y por qué estamos arrancando en este momento solamente en Medellín. Y es que precisamente a raíz de la crisis del COVID y digamos de la depresión que ha tenido el mercado laboral, las dificultades, la pérdida de puestos de trabajo, de vacantes, el aumento de las tasas de desempleo, digamos, digamos todos como el deterioro de indicadores que ha tenido el mercado laboral, pues el llamado aquí que nosotros quisimos hacer fue un llamado más bien a ser prudentes, por un lado, y a suponer que ahorita no teníamos condiciones para salir a hacer un programa precisamente de empleo, además en población, en pobreza y vulnerabilidad, digamos, que busca resultados son de enganche laboral formal en las condiciones en las que estamos, ¿sí? Que hay un supuesto que todos los que estamos detrás hicimos y es que pues, probablemente la forma, los esquemas de intervención que nosotros conocemos de intermediación laboral, los servicios que normalmente se prestan para hacer gestión y colocación a esta población, no necesariamente en este contexto podrían estar funcionando. No solamente por los temas, digamos, que en este momento no hay posibilidad de prestar varios servicios que se prestaban de manera presencial y que hoy también están transitando a medios virtuales, sino porque hay una disminución de vacantes importante y un aumento en la población, digamos, que está compitiendo por esas vacantes, que incluso pueden tener mejores cualificaciones y competencias y menos barreras, sobre todo, que la población que a nosotros nos interesa atender. Entonces, ¿por dónde estamos comenzando? Precisamente estamos comenzando por esto que ya hemos llamado bono de innovación en emergencia, y es porque estamos experimentando. Y ahí no podíamos salir a experimentar, digamos, en las 11 ciudades, sino hicimos un proceso que al final fue un proceso de selección, de buscar una propuesta innovadora y decir, bueno, la primera etapa que vamos a hacer, que es la que yo les menciono, la primera fase, con Confama en Medellín, es probar el esquema de intervención. Y es una etapa muy corta, entre 6 y 8 meses, donde digamos, listo, ¿qué puede funcionar en términos de gestión y colocación, en términos de intermediación laboral para población en situación de pobreza? ¿Qué tipo de sectores son los que hoy son capaces de absorber esta población? Ensayemos ese esquema de intervención, aprendamos de él, ajustemos y quizá ya luego podamos tener una cobertura que en todo caso no va a superar las 11 ciudades que ustedes ven allí, ¿sí? Entonces, pero esas son decisiones que se van a tener que tomar, digamos, ese salto entre el experimento y un poco ampliar ya el proyecto hasta el 2022 con una mayor cobertura geográfica y poblacional, pues es algo que se va a decidir al término del primer bono de innovación en emergencia, o sea, que se va a estar decidiendo a mediados del próximo año. Laura, ¿tú querías añadir algo? Sí, Ana María, gracias. Yo creo que lo del bono de emergencia, digamos, Juli lo cubrió a cabalidad. Yo solamente como que añadiría desde el componente 2 de aprendizaje del programa como tal, pues el segundo bono justo le tocó, digamos, desde marzo acá, toda esa implementación del bono en tiempos de COVID. Entonces seguramente tendremos lecciones aprendidas muy valiosas para todos los actores que puedan estar interesados digamos, en participar en futuros bonos, absorber esas lecciones y incorporarlas si de alguna manera se vinculan a esta nueva cohorte del bono de emergencia o a futuros bonos que se lancen a través del fondo. Bueno, tenemos dos preguntas en el chat. Se parecen, entonces las voy a juntar, digamos, y es ¿cómo puede una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, y sus beneficiarios postularse o beneficiarse de un programa así? Y también preguntan cómo puede una alcaldía postularse para este proceso. Si quieres, Lau, ahí te doy la palabra y de pronto contar un poco cómo ha sido con Cali y yo les comento un poco también a través del fondo. ¿Te parece? Súper.
Bueno, sin duda, digamos, la alcaldía y aquí cualquier entidad, pues las entidades públicas hacen las veces de copagadores, los recursos, identificar una problemática y como establecer esos resultados por los que quieren pagar. Esto pues en el marco de un bono de impacto social y en el caso, como decía Juli, del segundo día de Cali. Eso por el lado, digamos, del rol que pueden tener las alcaldías. Por el lado, digamos, de las otras organizaciones, depende de la misionalidad, yo diría, de la ESAL. Digamos, en el caso de la Fundación Corona, tuvo el rol de inversionista, tuvo el rol de intermediario, y en otras fundaciones, como la Fundación Carvajal, por su nacionalidad, fue operador. Entonces depende ahí sí muy de la misionalidad y del rol que estén dispuestos e interesados a jugar, muy desde su expertise, ¿no? Digamos, la Fundación Corona, por supuesto, desde su experiencia con temas de educación y empleo, la Fundación Carvajal también, pero entonces esa sería como mi apuesta para las ESAR y cómo ellas pueden entrar en este modelo. Sí. Yo simplemente, Ana, y lo que diría importante, digamos, que los participantes se lleven en el radar, diría yo, este es un esquema, digamos, los bonos de impacto social tiene un esquema donde participan múltiples actores, normalmente públicos, privados o de cooperación. Y dependiendo, como dice Lau, de su misionalidad, pues habría que identificar cuál es ese rol que pueden jugar dentro de este esquema. Es decir, existen unos inversionistas sociales. Lo primero que uno debe, digamos, identificar, pues son los copagadores, y es aquellas organizaciones, pueden ser públicas o privadas o de cooperación, incluso que están dispuestas a pagar por obtener unos resultados precisos, ¿sí? Y estos copagadores un poco lo que hacen es un llamado al mercado a decir, yo quiero obtener estos resultados, estoy dispuesto a pagar por estos resultados, ¿sí? Y allí normalmente, pues en este caso ha sido el sector público, sea Prosperidad Social o en este caso la Alcaldía de Cali, apoyado de los recursos de cooperación del BID y SEC. Pero lo otro es que una vez ya existe ese llamado dentro del mercado, dentro del ecosistema, digamos, que puede operar, pues ahí es donde dice Lau también, pueden identificarse como intermediarios, que es la persona, digamos, que va a estar a cargo del proyecto, y dice, listo, yo puedo jugarle a este proyecto, yo puedo ser ese actor que busque inversionistas para que apalanquen el proyecto, o que en efecto busque y pueda tener operadores, digamos, que puedan hacer ese servicio. O puede ser una organización que se identifique como operadora del servicio, por ejemplo, en empleo, pues es muy importante que sean prestadores del servicio público de empleo, pero entonces allí en ese esquema de implementación hay varios actores, y dependiendo también de la naturaleza y del rol que pueda jugar cada uno, pues ese es como finalmente, sí, el rol que van a poder jugar dentro de un esquema de pago por resultados. Yo voy a profundizar un poquito esa pregunta porque me parece que es de mucho interés para la red. Y también voy a meter la cucharada en cómo yo interpreto un poco lo que podríamos hacer en el futuro. Yo siento que este es el tipo de instrumento que adecua mucho a las condiciones locales. Y lo que veo que Patricia Galindo, que es la directora de una entidad sin ánimo de lucro local, pregunta, pero ¿cómo pueden entidades más pequeñas beneficiarse? Lo que yo supondría y lo que quisiera preguntarles es que nosotros, de acuerdo con las condiciones territoriales, es decir, con las capacidades de ejecución territoriales y con las capacidades que existan a nivel local en términos de inclusión productiva, podríamos diseñar un modelo en el que, repito, creo que es un actor clave en la red de inclusión productiva, donde pudieran tener roles de pronto no tan grandes como los que podría tener una Fundación Carvajal o una Fundación Julio Mario Santo Domingo, pero con actores más intermedios que le permitan, digamos, al modelo funcionar. ¿Qué tan adaptable es el modelo a estas dinámicas locales? ¿O es básicamente un modelo fijo y tendríamos que ver cómo resolverlo?
y ahí me tomo la palabra, Juli, si quieres, y después tú complementas como desde el fondo, pero Ana María, una, digamos, de los atributos que tiene el modelo es precisamente la flexibilidad para adaptarlo a la medida de las necesidades, de lo que se quiere, de la problemática que se quiere abordar y de los resultados que se quieren lograr. Entonces, mi respuesta corta es sí, es flexible y da el espacio para que, digamos, no tenemos que hablar de fundaciones con mucha experiencia, sino que también es un modelo que, como dice Juli, pues invitas al mercado, el que está interesado y el que tiene y que el que puede, digamos, aportar, tiene la capacidad de lograr su rol, incluir, o sea, ser parte de este esquema. Y ahí yo te digo, o sea, nosotros tuvimos en el primer bono, por ejemplo, fundaciones súper grandes como Colombia Incluyente, Fundación Carvajal, pero digamos, emprendimientos, entre comillas, y como innovaciones como Cuepa, que no era una SAL, era una con ánimo de lucro, pero era, digamos, no eran comparables en términos de tamaño y demás, pero funcionó perfectamente. Excelente. Juli, ¿tú quieres añadir algo? No, yo creo que ahí no es necesario, gracias. Vale. Creo que uno de los elementos clave es que exista voluntad política y digamos que sirva este espacio para decirles que tenemos toda la voluntad de que se implemente un modelo de esta naturaleza. Digamos, se los decimos públicamente, digamos, la alcaldía tiene mucho interés de implementar un modelo de esta naturaleza, queremos facilitarles el camino, el proceso, el ecosistema tal y como es, digamos que lo tenemos bien caracterizado en la ciudad para poder identificar esas capacidades y esas fortalezas y poder hacer un modelo adecuado. Sin embargo, aquí pregunta alguien, ¿cómo hacen para conocer más? Como para entender mejor qué criterios podrían tener ustedes frente a la selección de esos operadores o de esas organizaciones, como para que la gente pueda irse preparando para que cuando esté el modelo, ellos vayan teniendo claro qué tendrían que hacer para poder estar allí. Pues, perdón, y yo voy a tomarme la palabra aquí, pero para vender a Laura. Y es que hoy seguramente la mayor riqueza de información, y es importante la información que viene teniendo CIPSCO al respecto, ¿cierto, Laura? La información que hoy dispone Colombia de las experiencias que hay, los documentos sobre ya lo que se ha venido recogiendo, pues están para disposición de todos en la página de CIPSCO. Y si hay interés en, digamos, en profundizar en estos temas a través, digamos, de esa documentación, pues yo creo que ese es hoy el recurso más importante que tenemos de información, pero si hay interés en profundizar de manera directa, por supuesto que Laura o yo estamos absolutamente disponibles para digamos, aclarar algunas dudas, poder tener, digamos, otro espacio más directo con aquellas organizaciones que estén interesadas. Nosotras, y por eso digo, no solamente vendo a Lau, sino le tomo su disponibilidad, pero yo sé que ambas estamos absolutamente disponibles para atender a nuevos, digamos, todo el interés que surja de nuevas organizaciones. Así es. Yo les acabo de poner a los asistentes página en el chat para que la tengan, para que puedan usarla de referencia y puedan investigar también allí. A través de la Oficina de Cooperación Internacional, sin duda, facilitaremos los datos de Laura y de Juliana. Ellos ya tienen los datos de los inscritos en este evento para que ustedes también se puedan poner en contacto, porque sí es muy importante para nosotros que empecemos como a ambientar este tema. Creemos definitivamente que es claro. número uno en la agenda de reactivación para poder recuperar empleo, porque Cartagena ha estado muy afectada con temas de empleabilidad. Y con otra cosa más que yo quería como dejarles de tarea a ustedes para cuando piensen en el modelo de Cartagena, y es que Cartagena tiene un problema fuerte con temas de explotación laboral. Es decir, Cartagena tiene problemas de explotación en varios frentes, pero efectivamente hay un tema fuerte de explotación laboral, en donde valdría la pena que tuviéramos muy en cuenta cómo encontrar un mecanismo para promover la contratación formal de los empleados. Es decir, que podamos pagar por resultados de formalización del empleo, no de formalización empresarial, sino de formalización laboral,
porque aquí tenemos un problema serio, complejo en eso, es decir, aquí hay unos índices muy altos de ocupación, pero la calidad del empleo de verdad es muy, muy precaria. Estamos no tenemos unos índices de trabajo lo suficientemente buenos y de remuneración lo suficientemente buenos, ni competitivos con respecto a otros lugares del país. Entonces creemos que este tipo de incentivos sirven para mejorar esas condiciones sociales, que es importante también tener en cuenta porque hay regiones del país donde esas prácticas se han ido superando o funcionan diferente, o digamos hay apps que ayudan a resolver cosas para los pagos. En cambio, en Cartagena seguimos en un tema de explotación laboral de sectores como la construcción, el empleo doméstico, los servicios turísticos, ¿sí? No estoy hablando de explotación sexual, estoy hablando de explotación laboral. Sí, o sea, entonces nos parece muy interesante que pudiéramos orientar en esa dirección un instrumento, porque seguramente tendría mucho impacto en las capas más necesitadas y además contribuiría a un cambio de mentalidad, que es parte de lo que nosotros queremos como fomentar y promover. No sé si en eso tengan alguna experiencia, digamos, de que hayan pensado cómo hacerlos, cómo promover la mejora de la calidad del empleo. Pues mira, puntualmente no. Nosotros pues los resultados a través del primero y segundo bono se enfocan por supuesto en inserción laboral y permanecen en empleo formal. Entonces, digamos, de alguna manera se aborda el tema de la calidad, pero sobre explotación laboral puntualmente no. Déjame si quieres, yo me quedo con la tarea a ver si de pronto en alguna de las experiencias de nuestra red como internacional hay algún caso que nos dé algunas luces de buenas prácticas o experiencias a nivel internacional que de pronto nos sirvan. Súper buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Los correos y eso? No, nos han pedido mucho los contactos, entonces los intercambiaremos por el correo electrónico, se los haremos llegar a los asistentes y también a las expositoras. Súper. Yo te iba a proponer, Ana María, que igual te pasamos la presentación, pues para que todos los participantes la tengan y también podemos mandar algunos, digamos, de los documentos clave que decía Juli, donde se recogen las primeras lecciones del programa, como para que tengan un poco más de información y si es el caso, pues con muchísimo gusto, cualquier duda o profundización en algún tema, estamos pues pendientes para agendar un nuevo espacio. Excelente. Bueno, entonces que sirva eso para invitar a las personas que están en la reunión que no se hayan preinscrito, sino que hayan entrado a la reunión solamente, para que dejen su correo electrónico en el chat, de tal manera que los podamos incorporar al listado y enviarles estas cosas. A Laura y a Juliana, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta presentación tan completa. Esperamos que podamos trabajar durante los próximos años muy fuerte en Cartagena para recuperar el empleo. Alguien está alzando la manito, un momento que no me quiero ir dejando a esa persona calladita. Patri, ¿es un error o quieres hablar, Patricia? No, yo sí quiero hacerles a ellas una pregunta. Dale. Que está muy relacionada con el tema de la parte salarial. De casualidad, ya con las experiencias que ustedes han tenido, de pronto ustedes tendrían como un bosquejo de esos niveles salariales en los cuales el programa como tal estarían apoyando. Es decir, ustedes encuentran salarios de secretarias más o menos en un rango dependiendo de sus responsabilidades, pero les pongo un ejemplo, más o menos entre un salario mínimo y 2 millones de pesos. Ustedes tendrían como ese tipo de orientación que nos sirva a nosotros para saber si dentro de lo que nosotros estamos ofreciendo o estamos en condiciones de trabajar con ustedes, cumplirían como un parámetro dentro de la escala salarial. O sea, es como para saber cuál es el rango de la población a la que ustedes estarían apuntándole para apoyar, para vincular laboralmente.
sea, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de retención de empleo, ¿es retención de empleo? Estamos hablando de personas, ¿en qué rango? A su vez, más o menos, ¿cuál es como el perfil de esas personas a las que ustedes estarían interesadas en apoyar dentro de esos bonos? Es decir, son 2 salarios mínimos, son 3 salarios mínimos, no tiene restricción, o sea, ¿cómo funciona esa parte? Juli, ¿tú quieres? Pues de pronto, si yo inicio, Patricia, que nosotros todos los resultados, como lo mencionaba Laura, en colocación, en retención, es en empleo formal. Y en empleo formal que requiere mínimo, entonces, de un salario mínimo mensual vigente con todas las prestaciones de ley. Entonces, son digamos, salarios que de entrada, digamos, si el requisito para poder, digamos, que esto funciona es que se hace todo el esquema de intervención y como mencionamos ahí, un agente que además es externo que verifica que esos resultados en materia de colocación y retención a 3 o 6 o 9 meses, porque uno, digamos, como copagadores que lo define, ahorita nosotros buscamos retenciones a corto plazo de 3 meses, pero por ejemplo en el bono 2, si no estoy mal, se van a retenciones hasta los 6 y 9 meses. Entonces, eso lo definen los copagadores, pero toda la verificación se hace con todo el rigor para garantizar que los contratos sean formales y cumplan unos mínimos que nosotros hemos definido. Sin embargo, tal vez ahí en el bono 1 yo tengo unos resultados sobre el bono 1, precisamente qué tipo de contrato, en su mayoría creo que eran también, qué tipo de contrato hay, prestación de servicio indefinido, de obra y labor, y el tipo de rangos salariales que al final se obtuvo. Para nosotros es importante que sea mínimo, pues, por supuesto, un salario mensual legal vigente, pero creo que del bono 1 igual sí logramos obtener cuál fue el rango salarial de los participantes. Entonces, si tú lo tienes ahí a la mano, lo miramos. Yo lo puedo buscar a la mano, pero Patricia, si quieres, como para que tengas como toda la información en términos de resultados de un poco como la caracterización de la población que fue atendida por el primer bono, te podemos compartir la presentación de resultados del primer bono, donde vas a ver los niveles de educación, un poco como la distribución entre hombres y mujeres que se emplearon, como todos los detalles, esto para colocación, retención a 3 meses y retención a 6 meses. Y de hecho quería pues aprovechar para contarles que en las próximas semanas vamos a tener el lanzamiento de la evaluación de impacto del primer bono, que están todos súper invitados y ahí vamos a poder ver un poco más esos efectos, digamos, ese impacto en el mercado laboral en términos de colocación, y tenemos algunos datos también de rangos salariales. Por cómo digamos, es la pila, digamos, la base administrativa a través de la cual nosotros verificamos los resultados. Nosotros no tenemos acceso a ese microdato, entonces sí solo tenemos como rangos salariales, pero no necesariamente van atados, digamos, a esos perfiles, Patricia. No tenemos ese dato como tan desagregado, pero sí te puedo dar información como para que tengas una idea de la caracterización, y con la evaluación de impacto vas a poder ver un poquito más eso como, digamos, se traduce en términos de para mujeres, para hombres, y esos rangos salariales que nos dan, pues a lo que podemos llevar a través de pila. Ok, gracias. Vale. A mí estas conversaciones siempre me dejan muy entusiasmada y creo que hay gente que ha estado en todos los webinars muy juiciosa y sabe que lo que estamos es como planeando cosas para hacer en la ciudad. Entonces, creo que aquí tenemos una importante oportunidad de colaboración. Le agradezco mucho a Laura y a Juliana su tiempo, la presentación, la información. Seguiremos conversando para poder hacer esto realidad muy pronto en la ciudad. Les agradecemos mucho, por favor extiéndanle el abrazo a sus organizaciones respectivas. Muchísimas gracias por el apoyo y por realizar este webinar. Que estén muy bien. Feliz tarde. No, gracias por la invitación. Gracias Ana María, a ustedes en la alcaldía y a todos los asistentes. Por supuesto, mil y mil gracias. Estamos súper pendientes del seguimiento. Que estén muy